Y la propuesta que estoy haciendo es una pieza inédita, especial para la Casa del Libro, atendiendo una invitación de José Garza, que está al frente de la Casa del Libro, y que me honra mucho la invitación. Presentar porque, primero, que tengan el interés y la confianza en que pueda hacer una propuesta que pueda ser del interés del público, y siempre será un gusto venir a Monterrey para mí. Es una plaza muy interesante, una ciudad que siempre me ha recibido muy bien en toda mi trayectoria. Esta pieza específicamente me parece muy interesante la invitación por el respeto y la libertad que me han dado de presentar una propuesta con toda libertad. Y el tema que está abordando la propuesta es sobre la violencia que impera en este país, por desgracia. Este altar de muertos, esta obra la titulas País de Fantasmas. ¿Por qué? ¿Vivimos en un país de fantasmas? Porque eso somos, eso somos realmente. Para mí este país está en manos de ladrones y criminales. Es a lo largo y ancho, es decir, yo no estoy diciendo que de todos, pero hay una generalidad y hay una impunidad espantosa en este país. Y me parece a mí que el caso de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos hasta ahora, que yo considero que hay quienes saben muy bien dónde están, es todo, es espeluznante lo que está pasando, ¿no? Y que esto viene a derramar el vaso solamente, pero de las más de 130,000 muertes que tenemos en este país, ¿no? Y de desaparecidos, de los miles de desaparecidos. Mi propuesta no se enfoca solamente en el caso de Ayotzinapa, sino en la violencia que impera en todo el país y en la impunidad tan terrible y la corrupción. Y es una propuesta, yo creo que tiende más a la reflexión, a la denuncia, al grito desgarrado, con mucho coraje. Porque la reflexión nos deja como al margen, ¿no? Reflexionamos, estamos como muy pasivos, y lo que le hace falta a este país es actuar. Es que los ciudadanos realmente actuemos y veamos cómo detener esta violencia que la genera la impunidad que existe y que la genera lo que están, la corrupción que existe entre la clase política y el narcotráfico. ¿Cuál es la denuncia en sí que haces con tu obra? Directamente. Pues directamente hablo de la cantidad de personas que han desaparecido y que siguen desapareciendo y que se quedan ahí impunemente. Por eso es de los fantasmas, es un país de fantasmas. Fantasmas porque ¿dónde están? No los vemos, pero sabemos que los desaparecieron. Y luego dejan pasar el tiempo y nadie resuelve los casos, no se resuelven. La mayoría de los casos no se resuelven en este país. Gana el tiempo y entonces se van acumulando y acumulando. Y entonces está formando este país, como lo dice Silvia Mendoza, ¿no? Ya la República Mexicana la pinta, la imagina negra. Es verdad, uno se imagina ya México, porque yo te pregunto, ¿cuántas fosas más habrá a lo largo y ancho de este país que aún no sabemos? ¿Cuántas fosas, cuántos cadáveres habrá en esas fosas? Entonces, estamos, si no acostumbrados, pero ya estamos como que viendo que sucede muy seguido, que cualquiera te mata, o cualquiera mata en este país. A mí me parece que lo que le está pasando es que se está destapando una cloaca que sabemos que existe hace mucho en México. Están involucrados la clase política con el crimen organizado y con el narcotráfico, de tal manera que siguen sucediendo asesinatos en este país y se tapan unos con otros, y entonces terminan no esclareciendo los casos, la mayoría de los casos, por la corrupción tan espantosa que existe. Eso es, porque si tuviesen realmente el interés de esclarecerlo, lo harían. Yo no soy tan ingenua de creer que no haya quienes sepan dónde están esos 43 estudiantes. Claro que lo saben, claro que lo saben. Y qué les pasó también lo saben. Pero es toda esta maquinaria de corrupción tan espantosa que tiene este país, que hace que todo esté todo enlodado, todo sucio, y que no se esclarece un carajo nada, y pasa el tiempo y seguimos acumulando muertos y más muertos. Me invitó José Garza en mayo, que fue a Culiacán a presentar un libro, y me buscaron en mi estudio, los atendí, fue muy interesante su propuesta en este proyecto de que invitara a un artista cada año. Inmediatamente le dije que sí, que me parecía muy interesante. Me parece muy interesante también estar en un espacio que no es un museo, el clásico museo y la galería de arte, un museo que te abre las puertas para una pieza específica. Ya lo había hecho yo con el Museo de las Artes en Guadalajara, el Museo de las Artes, con la pieza de la Piedad justamente. Ellos, para inaugurar la Sala de la Cura, fue una pieza específicamente para eso. Y esto otra vez es así, el país de fantasmas está creado
para la Casa del Libro y que podrá moverse quizás a otros espacios más adelante, ¿no? Ojalá. Y que está, a raíz de un mes de la invitación, lo revisé y tuve muy claro siempre la idea, el concepto de lo que quiero decir con el altar. Es un altar que retoma la tradición mexicana, ¿no? de los altares, pero de otra forma, con otros elementos. A mí me afecta mucho lo que está pasando en el país, ¿no? Porque en mi obra yo estoy muy interesada en hacer una obra tocando los aspectos sociales. Tengo tiempo con esto y me afecta como nos afecta a muchos mexicanos lo que está pasando con el país. Pero a mí me parece una coincidencia tremenda, ¿no? Estar presentando una pieza que denuncia justamente el estado de violencia y de impunidad que tiene México, y justamente está coincidiendo con unos meses negros que hemos tenido todo este año también, como pasó en el 2007 con la exposición Navajas, cuando yo presento aquella alfombra roja con las cobijas auténticas y todo que me retiró la PGR. Coincidió el 2007 con uno de los años más violentos en el registro de los últimos años en Sinaloa. Fue una terrible coincidencia, por así decirlo, y ahora otra vez, es decir, me causa mucha tristeza que pasan los años y que hay elementos en material para estar hablando no solo de un estado de la violencia, sino un estado general de todo el país, porque Sinaloa ha sido un estado violento de años atrás, pero han surgido otros estados ahora, han brotado, y por desgracia, y se habla como de un estado general de redes, de violencia y de impunidad. Yo hago mucho énfasis en la impunidad, porque como no hay castigo, hay mucha corrupción, siguen sucediendo, no hay quien pare esta vorágine de asesinatos y esta cloaca que se ha destapado. ¿Cómo aliviarla? O sea, ¿cómo lo vamos a limpiar? ¿Cómo? Cuando el presidente de la República dice que le interesa mover a este país, yo considero que lo que tiene que mover a este país es toda esa corrupción que existe, ¿no? Toda esa red que él lo sabe muy bien que existe. Por ahí tiene que empezar, por limpiar la red de corrupción, desde la clase política, del mando de policía, todo, porque ahí está la raíz de los nexos que tienen con el narcotráfico y el crimen organizado. El arte tiene un papel importante. Yo pienso que el arte no soluciona estos problemas sociales de ninguna manera, pero ayuda en la forma en que vas involucrando, en que el arte puede involucrar a una sociedad a la reflexión y también a incitarlo a actuar, ¿no? Pero además a mí me interesa está creando una obra que esté tocando el tiempo que me ha tocado vivir, los aspectos. A mí lo personal me interesa muchísimo, me afecta y creo que le afecta a los demás, entonces tiene esa función, pero también no me interesa hacer una obra que se queda solo en el aspecto artístico, ¿no? Estético, no. Pero tampoco me interesa una obra que esté solo en el aspecto político. Yo no soy política, yo soy una creadora, pero me interesa mucho el aspecto social y eso es, de alguna manera, hacer un arte político. Me interesa encontrar el equilibrio. Yo creo que todos corremos el riesgo en este país ya a estas alturas, la verdad. Ya no necesitas a veces levantar la voz o estar ligado al narcotráfico. Cualquiera está armado, ¿no? Tampoco estoy siendo catastrófica, pero me parece a mí que la vida se ha vuelto muy frágil en este país y me parece que tenemos que alzar la voz y tenemos que denunciarlo. Yo no tengo por qué tener miedo, yo no tengo miedo. ¿Miedo de qué? Estoy dando un punto de vista a partir del arte, de un tema que vengo manejando, que es la violencia, la muerte, la impunidad, la corrupción terrible, y la pieza que traigo es una pieza con mucho coraje, porque considero que a través del arte puedo tener voz y decirlo abiertamente y gritarlo al país, que este país está en manos de ladrones y criminales. Así lo veo. ¿Cuál es la reflexión a la que invita el País de Fantasmas al espectador? Ya. A que no permitamos que siga sucediendo. O sea, a mí me da mucha tristeza cómo nos ven en el extranjero, México ya, pero nos ven porque así estamos también. O sea, invita a la pieza a que hagamos algo para detener esto, para no seguirnos convirtiendo en este país de fantasmas, o sea, no seguir engrosando las filas, ese número tan terrible de tantos asesinatos en muchas partes de México. Es doloroso, o sea, es doloroso y vergonzoso que no existe la capacidad de la clase política, ¿no? para hacer algo, ¿no? Pero también la sociedad lo tenemos que hacer, o sea, los artistas, todos, hacer el reclamo que no queremos este país,
No queremos el país de violencia, o sea, que quienes son criminales tienen que tener un castigo severo, severo, y no nomás un permiso que se le da a un político para irse a pasear a su casa. Siempre hay culpables. Tras asesinatos siempre hay culpables, siempre hay un autor intelectual que manda a asesinar a alguien, y luego viene el ejecutor, y tienen que ser castigados. Y en este país muy pocos son castigados. Y por eso se cometen asesinatos todos los 365 días del año, se cometen asesinatos en este país y quedan impunes la mayoría de ellos. Y eso me parece terrible, espeluznante y vergonzoso. Este altar retoma, si bien la tradición, pero hay una diferencia. El público va a ver una diferencia y habrá gente que le guste, habrá gente que le saque de onda el altar. Porque aquí no vas a encontrar los clásicos elementos del altar de muertos, porque no es un altar de celebración. No es un altar porque mi punto de vista es que no estamos para celebrar nada, no hay nada que celebrar. Es un altar de denuncia que tiene otros elementos que van a llevar a la reflexión y a la incitación al público. A la denuncia, sí, porque debemos estar enojados con lo que está pasando, como lo estoy. Entonces, más bien es un altar que no habla de la tradición de los muertos, sino habla de los muertos de México. Está hablando de los muertos de México, de los muertos que están acumulándose día con día en este país. De eso habla País de Fantasmas.